La rúbrica de un estanciero acaudalado acaba de cerrar un trato macabro con uno de los serenos de este cementerio. Y así fue como comenzaron los hechos de este mito. El vil contrato era realizar una especie de rito de magia negra dentro del cementerio, obviamente de noche. Pero por supuesto que habían unas cláusulas diabólicas por ahí perdidas, como por ejemplo el sacar unos ataúdes y realizar con estos un círculo. Estos debían ser de las criptas, ya que había que abrirlos y sentar a sus huesos o lo que quede de ellos mirando hacia el sur. Otra cláusula era conseguir un cadáver fresco para colocar en el centro y poder desmembrar de a poco. A medida que el ritual iba sucediendo, hay que entender en este aspecto, primero, que estaban en Tierra Santa, tierra donde moran los muertos, donde se supone descansan en paz. Y segundo, que iban a profanar tumbas de quién sabe quién. Y eso generalmente es un hecho que concibe mala suerte e incluso una venganza por parte del alma de esa persona. Y para el círculo necesitaban 10. Puesto que había mucho dinero de por medio para el sereno, al aceptarlo, este debía ponerse manos a la obra. Obviamente que solo no podría movilizar los ataúdes, así que decidió pagarle a su hermano para que lo ayude. Aunque era medio disminuido mental, podía interpretar algunas órdenes, así que todo tenía que estar preparado para el martes, y estaban a lunes. Y así comenzaron a juntar muy de a poco y sin ver nombres ni lugar que ocupaban en la sociedad los ataúdes en el depósito transitorio. Con los dos primeros, excepto que eran muy pesados, no tuvieron problema. Pero el tercero que eligieron no había manera de agarrarlo, ya que no poseía manijas de agarre ni clavijas para destapar el féretro. Algo fuera de lo normal. El cajón estaba solo en una cripta sin cruces, sin flores ni ornamentas. Solo un pedestal a modo de altar y a unos 2 metros de altura. Tomaron la carretilla colocándola horizontal al altar y entonces, empujándolo muy de a poco, lo fueron bajando. Y por supuesto, para que no se resbalara, al sereno se le ocurrió la brillante idea de ir montándolo en la espalda de su hermano. Hasta la mitad soportó bien, pero luego la carretilla se comenzó a caer de lado hasta que volcó. Y por supuesto, cayeron los 3 de bruces. Por suerte para ellos, el ataúd no se hizo ningún daño. Así que como pudieron lo colocaron en una especie de camilla y lo llevaron al depósito. El estanciero era un hombre de impresionante presencia, 1,90 de estatura, fino y siempre de traje. Hacía notar con su antipatía que era muy reservado. Pero lo que lograba en la gente era parecer misterioso y cortante. Hacía reuniones con gente que no era de la ciudad, y en estas juergas mutilaban animales, y hasta llegaron a decir que utilizaban personas en ciertas ocasiones.
No era adorador del diablo, tampoco lo pregonaba como salvación, pero sí se decía que era espiritista de la más alta estirpe. Hacía viajes a Estados Unidos para prácticas más ocultas y secretas. Precisamente en el último de sus viajes, y cuando estaba arribando al puerto de Boston, le llegó un telegrama anunciando el deceso de su esposa y sus 2 hijos, cosa que hundió instantáneamente en el abismo a este hombre. Entonces, zarpó en el próximo buque que volvía para Argentina con urgencia. Los hombres ya habían juntado los 10 ataúdes y el sereno estaba en la disyuntiva de si eran 10 más el del centro o 10 en total. Tras unos whiskies, decidió que mejor que sobre y no que falte. Así que se dirigió no a una cripta, sino a un entierro que había sucedido el día anterior, y junto a su hermano y 2 palas comenzaron a desenterrar. Si bien los otros ataúdes que ya habían juntado olían un poco a muertos, este que estaban desenterrando tenía un hedor que los hacía vomitar a cada rato. Pero bueno, ya había cobrado el dinero y tenía que sí o sí juntar lo convenido. Al llegar a la Argentina, el hombre fue directamente a la morgue, donde mantenían a su mujer e hijos con hielo, para que no se pudrieran tan rápido. Al ver a su mujer, la expresión de terror con la que murió, no podía entender lo sucedido. Sus hijos estaban igual, pero abrazados y ya con el rigor mortis, por lo cual no los podían separar. El llanto era aterrador. Nunca lo habían visto de esa manera en el pueblo. Pegaba su cabeza contra la pared. En los cadáveres no había rastros de violencia, como si hubieran muerto del susto. Fue tal su tristeza que se había culpado, pues si no se hubiera ido tantas veces durante tanto tiempo, era probable que ahora estuviesen vivos. Antes de los preparativos funerarios, él seguía al lado de ellos como esperando alguna respuesta de sus súplicas, como esperando dijeran qué horrorosa visión habían tenido, como para terminar así. Entonces, de repente recordó que en el lugar había un viejo chamán de los ríos que también hablaba con los muertos, así que acudió a él de inmediato, pero con tan mala suerte que cuando llega al lugar en donde el viejo vivía, yacía en su lecho de muerte. Pidió por favor que lo dejaran pasar a verlo nada más, sin hablar, solo verlo. Al entrar, solo la luz de las velas iluminaban el lugar, dando lugar al tétrico momento antes de la muerte y aclimatando todo para su partida. El viejo abrió los ojos y casi susurrando dijo: «Sea que vienes, lo de tu familia pasó porque entraste a lugares oscuros donde no tenías nada que hacer». El hombre se quedó atónito. Miró al viejo y le dijo: «Solo quiero comunicarme con ellos por última vez para pedirles perdón y decirles que los amo. Nada más». Entonces el viejo le dijo lo siguiente con el último suspiro de su vida: 10 ataúdes en círculo, uno en el medio recién muerto, cirios sin bendecir. Y dirás: «Maniahaba Jael». Seguidamente, el viejo dio su último suspiro. Era un viernes. El sábado pensó todo el día en lo que el indigente le había dicho.
y todavía recordaba las palabras, así que el domingo se decidió y fue a hablar con el sereno del cementerio, con el cual arregló lo antes dicho. Así que el lunes llevó el dinero y firmaron un documento para que ninguno faltase a su palabra. El rito se llevaría a cabo la noche del martes a las 3:30 de la madrugada. O sea, era miércoles. A eso de las 2 llega el hombre, solo, y se puso a ayudar a los otros 2 a colocar los ataúdes de manera tal que él quedaría en el medio. Así que, en realidad eran solo 10, 9 en círculo y el más reciente en el medio. Antes de concurrir, el estanciero estuvo repasando viejos libros para verificar algunas otras cuestiones de este rito en particular. No encontró nada. En algunos casos sugerían sentar los muertos en sus féretros mirando al sur y el más reciente al lado de él, como para quien sea el que tome los espíritus e interprete sus palabras. Así que decidió hacer también lo antes dicho. Cuando a las 3:25 tenían todo predispuesto, se sentó con el cadáver en el centro del círculo de ataúdes. Entonces es cuando se dio cuenta que no se acordaba bien las palabras. Intentó recordar y solo le salta algo parecido. Así que cuando llegó el momento, dijo lo siguiente: Maniahaba Bael, varias veces. Entonces todo quedó en un vacío sepulcral. El aire se llenó como de una presión similar a la de una bomba un milisegundo antes de estallar. Todo había cambiado, tanto que el sereno y su hermano salieron corriendo a los gritos ahogados por este vacío que hacía que nada se escuchase. De repente, las 9 cabezas de los ataúdes del círculo giraron hacia este hombre y su cadáver. Él, sorprendido y asustado, dirigió su vista hacia la cara del muerto a su lado y vio cómo abrió los ojos y lo miró fijamente, sin expresión, y estaba duro como una roca. Desde lejos, los hermanos miraban lo que acontecía, cuando de repente ocurrió. Surgió una explosión desde el círculo hacia todas las bóvedas que los rodeaban. Cada una de estas, sobre todo las más bajas, implosionaron hacia adentro, haciendo que sus pobres ventanas se clavaran en lo que protegían de los saqueadores de tumbas, sus ataúdes. Quedaron todas y cada una de las criptas abiertas como a la espera del regreso de las almas de cada una. En esta explosión, el hombre, el potentado del lugar, desapareció. Jamás volvieron a saber de él. Simplemente lo tomaron como un brujo más que intentó lo que no debería en el cementerio. Al otro día, por supuesto, se investigó el asunto y la policía detuvo al sereno y a su hermano. Nunca supieron en realidad qué fue lo que pasó. Sí había pedazos de huesos y maderas por doquier. Mucha gente se presentó al otro día a ver qué había sucedido y para su horror tenían frente a sus ojos las criptas de sus familiares abiertas. Entonces urgentemente corrieron y llamaron al cura párroco de la ciudad. Al haber concurrido al lugar, dijo que era obra de Satanás, como no podía ser de otra manera, y que había que poner persianas a las criptas para que solo entrara la luz suficiente como para que Lucifer no moleste a sus almas en descanso, y además para mayor seguridad en caso que alguna vez se le ocurriera volver
y estallar como entonces. Así que hoy en día, el cementerio de Campana es el que más puertas persianas tiene en el mundo, sea por mito o sea por copiarse. Quizás por miedo también. Nadie quiere que toquen sus muertos, menos que profanen su lugar de descanso.